A lo largo de la historia, el hombre ha deseado muchas cosas: paz, gloria, riqueza. Pero ninguna ha sido tan adictiva como el poder. Ese poder que puede cambiar mapas, levantar templos, borrar lenguas y transformar civilizaciones. Ese poder, cuando se organiza, se propaga y se impone, toma una forma concreta. El imperio. Los ha habido de todas las dimensiones y en todos los rincones del planeta. Pero solo uno puede ser recordado como el más grande. Hoy, recorreremos los imperios más poderosos que la humanidad ha conocido. Y al final, tomaremos una decisión. Pero, ¿qué es realmente un imperio? No confundamos un reino con un imperio. Un imperio es un sistema político, militar y cultural que domina a varios pueblos distintos. Los conecta por la fuerza o la administración y transforma la historia en el proceso. Pero no todos los imperios son iguales. Algunos duraron siglos, otros solo una generación. Algunos se impusieron por la guerra, otros por comercio. Algunos cayeron y dejaron ruinas, otros dejaron civilizaciones completas. Para juzgarlos, usaremos 6 pilares: territorio conquistado, duración histórica, impacto cultural, avances científicos y tecnológicos, influencia militar y legado duradero. Imperio mongol, el azote del mundo. Imagina estar en una ciudad de Persia o Ucrania en 1240 y escuchar el sonido de cascos acercándose. No ejércitos, tormentas de caballos. Cada jinete, armado, disciplinado, letal. Ese fue el terror que causó el imperio mongol. Genghis Khan no heredó un reino, lo construyó desde la nada. En menos de 3 décadas, su ejército conquistó más territorio que cualquier otro ser humano antes o después. Desde el Mar Amarillo hasta el Danubio, desde Siberia hasta el Himalaya. Su poder se basaba en velocidad, estrategia y brutal eficiencia. Pero lo más impresionante no fue lo que destruyeron, fue lo que conectaron. La ruta de la seda, bajo los mongoles, se volvió más segura que nunca. Comerciantes, inventores, científicos, incluso religiones, viajaban sin miedo. Kublai Khan, su nieto, fundó la dinastía Yuan en China y abrió las puertas de Oriente a exploradores como Marco Polo. En menos de 2 siglos, todo colapsó. Imperio Romano, arquitectos de Occidente. El Imperio Romano no solo conquistó territorios, conquistó la idea misma de civilización. En su apogeo, Roma era el centro de un mundo que incluía a más de 70 millones de personas. Su red de carreteras, de más de 400.000 kilómetros, unía todo el imperio como un solo cuerpo. Construyeron acueductos, foros, coliseos. Inventaron el concepto de ciudadanía imperial, sin importar etnia o lengua. Su ejército era una máquina imparable, pero su mayor arma fue la ley. Incluso cuando cayó el Imperio Occidental en el 476 d. Sí, su legado sobrevivió. El Imperio Bizantino, su heredero oriental, resistió casi 1000 años más. Cuando Constantinopla cayó en 1453, muchos creyeron que fue el fin de Roma. Pero Roma nunca murió. Vive en las lenguas romances, en los códigos civiles, en los parlamentos, en el cristianismo que adoptaron y exportaron. Roma no fue el imperio más vasto, fue el más influyente. Califato Islámico, ciencia bajo la media luna. Cuando el mundo occidental colapsaba en guerras feudales, oscuridad y superstición, en Bagdad, Córdoba y el Cairo se construían observatorios. El Califato Islámico, nacido tras la expansión del Islam en el siglo VII, creó un imperio que combinó fe, ciencia y cultura de formas sin precedentes. El Califato Omeya
se expandió con sorprendente velocidad. Pero el Abásida, con Bagdad como capital, fue el verdadero corazón. Allí nació la Casa de la Sabiduría, donde se tradujeron textos griegos, hindúes y persas. Nombres como Avicena o Al-Khwarizmi, de quien viene la palabra álgebra, son pilares de la medicina y matemáticas modernas. En arquitectura, inventaron la cúpula árabe. En filosofía, debatieron con lógica aristotélica, siglos antes que Europa lo redescubriera. Hoy, más de 1.8 millones de personas siguen rezando en la lengua que ese imperio unificó, el árabe. Su política se fragmentó, pero su civilización permanece. China, el imperio que sobrevivió a todos. Roma cayó. Persia fue invadida. Los mongoles colapsaron. Pero China resistió. Por más de 2 años, desde los Han hasta los Qing, China fue un imperio continuo, adaptativo, resistente. Inventaron la pólvora, el papel, la brújula, la seda, el abaco, el té, la imprenta de tipos móviles siglos antes que Gutenberg. Su ejército no siempre fue el más ofensivo, pero su poder estaba en su autosuficiencia. El centro del mundo, según sus mapas, era siempre China. Y aunque fue invadida por mongoles, manchúes y potencias coloniales, siempre volvió a levantarse. Hoy, China sigue siendo una superpotencia, no como eco del pasado, sino como continuación de su legado imperial. El dragón nunca durmió, solo aprendió a esperar. Imperio Británico, dueños del planeta. En el siglo XIX, los mapas comenzaron a pintarse de rojo. Cada continente tenía algún pedazo de tierra controlado por Gran Bretaña. Colonizaron India, impusieron su lengua, sistema legal y cultura en cientos de naciones. Con barcos y bancos, dominaron más que cualquier ejército. Pero su historia también es la de la esclavitud, el racismo y la división geopolítica. Cuando se retiraron, dejaron estados artificiales, conflictos étnicos y heridas abiertas. Y sin embargo, el inglés es hoy la lengua franca del mundo. Sus universidades son modelo, su sistema parlamentario, adoptado por decenas de países. El imperio desapareció, pero su ADN está en casi todo lo que hacemos hoy. El imperio persa, el primero en pensar en derechos. Cuando los griegos aún eran tribus, los persas ya tenían un imperio. Bajo Ciro el Grande, crearon el primer modelo imperial tolerante. Cada pueblo mantenía su religión y lengua. El camino real, precursor de las rutas modernas, unía el imperio en días. Su administración era tan eficiente que inspiró a Roma siglos después. El legado persa sigue vivo en Irán, en su poesía, su orgullo y su resistencia. El imperio japonés, modernización en tiempo récord. Japón pasó de feudalismo, aislado a potencia industrial, en menos de 50 años. Derrotó a Rusia en 1905, ocupó Corea, China, el sudeste asiático, y casi desafía a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Su caída fue trágica, pero su legado fue impresionante. Un imperio pequeño que desafió a todos los gigantes y casi gana. Y después de todo este viaje, ¿quién gana? El más extenso, el británico, el más veloz, el mongol, el más civilizador, Roma, el más sabio, el islámico, el más antiguo, Persia, el más resiliente, China. Y si combinamos todo eso, el imperio que más transformó sin desaparecer, que inventó más, que perdura hoy. El imperio chino, el más poderoso de la historia, porque no se trata solo de conquistar, se trata de sobrevivir, transformar y seguir vivo. China no fue el imperio más temido, fue el más paciente.
Y en la historia, la paciencia conquista más que la espada. ¿Qué opinas tú? ¿Hay otro imperio que merezca el trono? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionó esta historia, suscríbete y dale like, que pronto estaré subiendo más contenido relacionado con este hermoso mundo de los imperios. Porque la historia del poder siempre está escrita por los imperios. Nos vemos en el próximo video.